a charlar. Esto no es largo, tampoco es difícil, ¿no? Pero todo lo que vamos haciendo después vamos a tener la colaboración de ustedes por parte de nosotros, los docentes de la cátedra, para ir haciendo algunas cosas. Pero bueno, ahora, un tema importante, en definitiva, es saber qué es lo que queremos hacer. O sea, nosotros tenemos una necesidad, y en función de esa necesidad vamos a tener que hacer alguna extracción de calor. Entonces, tenemos que determinar eso, porque eso es el puntapié, el inicio, que nos va a permitir diseñar nuestro sistema de refrigeración, de qué es lo que estamos hablando. Y para eso tenemos que tener una leve idea de la carga de calor, la potencia frigorífica que vamos a requerir. Y esto se llama, en definitiva, hacer un balance térmico. Por hablar en forma bien clara, che, ¿cuál es tu necesidad? Y en función de eso, de saberlo, bueno, indicaremos cuál es el requerimiento de equipo que nosotros tenemos que disponer para esa necesidad, ¿no? Un poco pasa por eso. En definitiva, es determinar cuál es la carga de calor que tenemos que realizar. En este caso estamos hablando de cámaras frigoríficas, ¿no? ¿Qué función cumple esa cámara? ¿Cuál es la cantidad de calor que tenemos que extraer? ¿A quién? Y el otro tema es cómo, en qué tiempo necesitamos realizar eso. Con lo cual, definimos cuál es la potencia frigorífica que vamos a requerir para esa pequeña instalación o servicio que estamos charlando. Bien, en definitiva, ya estuvimos viendo si tengo un determinado ambiente, que todavía no tengo idea, pero me manejé con simplemente temperaturas y algunas suposiciones, llegar a realizar algún cálculo del espesor del material aislante que voy a utilizar para realizar ese ambiente. Por ahora, nada más. Y ahora vamos a charlar un toquecito de cómo se realiza un balance térmico, que es una cosa muy sencilla. Simplemente hay que tener en consideración todo aquello que tenga que extraerle calor, de alguna medida, que vaya a parar al recinto, ¿verdad? Bien, una cuestión de experiencia, pero muy sencillo en realidad. Entonces, dentro de lo que es la carga de calor a extraer, nosotros podemos hablar de un par de grupitos de cosas que siempre forman parte de una instalación frigorífica. Recuerden, estamos hablando sobre cámara frigorífica, no estamos hablando del balance térmico de un cine, por ejemplo, ¿no? En donde tengo que ver cuál es la potencia o la carga para los equipos de aire acondicionado que tengo que poner. Estamos hablando de cuestiones industriales. Entonces, dentro de estas cuestiones, yo voy a tener siempre, obviamente, ingreso de energía, ingreso de calor, en función de una carga de transmisión. Esto es la carga debida a el ingreso de energía a través de las paredes, techo y piso, en función de la aislación y del espesor de la aislación que yo ya haya seleccionado o que esté relevando, ¿verdad? Voy a tener otro relacionado con la carga del producto. ¿A quién tengo que extraerle energía? ¿A quién tengo que extraerle calor? O disminuir su temperatura. ¿De quién estoy hablando? ¿Qué material? ¿Qué cantidad de material? ¿O qué cantidad de sustancia? ¿Cuáles son sus calores específicos? ¿Cuáles son las temperaturas iniciales? ¿Cuáles son las temperaturas finales a las que yo deseo llegar? ¿Hay o no transformación de ese producto? ¿Bien? Una tercera que podríamos hablar sobre la carga interna, todo lo que genera calor en el interior de mi ambiente refrigerado. O sea, ¿qué hay? ¿Hay únicamente mercadería? La tomo como producto, pero después ¿hay alguna otra cosa que me pueda generar calor? ¿Hay motores eléctricos? ¿Maquinaria? ¿Resistencias eléctricas? No común en una cámara frigorífica, ¿verdad? En una cámara frigorífica siempre hay que tener productos y cuestiones de packaging, de embalaje,
pero puedo estar haciendo un balance térmico de cualquier lugar, de una fábrica, ¿no? Donde hay motores, maquinaria que generan calor, bueno, la carga interna, ¿sí? Iluminación, lo que fuese. Después, otro tipo de carga que son importantes, que son las de infiltración de aire, ¿sí? Si yo tengo un ambiente refrigerado a baja temperatura y hay infiltración de aire de alguna manera, me estará aportando calor a ese ambiente refrigerado, ¿verdad? Porque entrará aire a mayor temperatura, por ende es una carga adicional de calor. Yo no quisiera que hubiese infiltraciones, pero es inevitable que existan, ¿no? Tiene que traer gente, autoelevadores, mercadería, todo esto ocurre. Y después, por último, la carga propia del equipo de refrigeración, que la consideramos como un apartado, que es una carga de calor que genera el propio sistema de refrigeración, o en este caso la parte del equipo de enfriador de aire que se encuentra en el interior de la cámara, que para algunos procesos tiene generación de calor. Normalmente lo más común en esto son los propios motores eléctricos de los ventiladores, que tienen los enfriadores de aire, que no los considero como una carga interna, ¿no? Como si fuese otro motor adicional a eso, sino como una carga propia del equipo de refrigeración. Y si ese equipo a veces le tengo que aportar algo de calor porque forma hielo y lo tengo que descongelar, ya charlaremos sobre esto, tengo que quitar ese hielo de los caños y de las aletas que se me congelan ahí, bueno, eso se hace aportándole calor. Y también en alguna medida es algo de calor que me ingresa al ambiente climatizado, al ambiente refrigerado. Y en definitiva, todo aquello que yo vea en función de mi criterio y de mi análisis que genere calor dentro del ambiente refrigerado. Tengo que tener en cuenta todo para hacer mi balance térmico. Bien, todo aquello que genere calor. Si hablamos de la primera parte, de la carga de transmisión, obviamente, yo en función del material aislado, perdón, del material aislante que haya seleccionado, del espesor que tenga, del convectivo interior, del convectivo exterior, de la diferencia de temperatura del aire refrigerado y del aire que esté fuera de esos paneles, puedo calcular cuál es el ingreso, ¿no? O si gustan, eh, la potencia por unidad de área que ingresaría a la cámara en función de estas condiciones de diseño. Yo podría analizar lo más común, 4 paredes, un techo y un piso, analizarlas todas en forma independiente, porque quizás una pared da hacia el exterior y el convectivo exterior tenga un valor, y quizás 3 paredes o 2 den a la parte interna de una nave, en donde el convectivo exterior de esa pared ya es menor que el otro, y una parte de otro recinto refrigerado, que no es la temperatura interior de la nave, sino que es una antecámara, como quien se dice, es un ambiente cerrado delante de las puertas de la cámara, que también tiene alguna climatización de aire, de temperatura. Entonces ahí va a aparecer otro ganancia de calor por unidad de área diferente, y podría, si gusto, analizar todas por separado. Normalmente, vamos a ver que el balance térmico no es una ciencia exacta. Sí, si hay condiciones precisas, lo puedo determinar. Pero después hay un montón de cosas que en la práctica es variable y uno no puede determinar con exactitud. Entonces, por eso decimos que no es una ciencia exacta, pero con experiencia uno se maneja con buenos criterios. Uno de ellos sería el determinar cuál es la pared más desventajosa en cuanto a sus condiciones de transmisión de calor y adoptar esos valores para todo el resto de las paredes. Y no hacerlo en forma individual, aunque quizás uno de los muros de mi cámara pueda tener un requerimiento de espesor, de aislación, menor que otro que da hacia el exterior, por ejemplo. Pero es común en la práctica hacer la cámara
de todo el mismo espesor. Las 4 paredes, techo y el piso es una consideración especial, ¿sí? Y no decir, tengo una pared de 100 milímetros, tengo otra de 80 y tengo otra de 75. No es común ver eso, se hace todo del mismo espesor. Por eso uno selecciona el lado más desventajoso y calcula el espesor de pared en función de esas condiciones de diseño, como vimos en la unidad anterior. Y después adopto ese espesor para el resto de las paredes y el techo, a no ser que el techo tenga una consideración especial. Ahora, de todas maneras, como esto yo ya lo hice con anterioridad, yo sé que si lo calculé con un flujo de calor admisible de 7 o 9 watts por metro cuadrado grado centígrado, ¿sí? Perdón, de 7 o 9 watts por metro cuadrado, perdón, no tengo que volver a hacer de vuelta las mismas ecuaciones. O sea, yo sé que tomo como ese valor de carga de transmisión mi flujo admisible. Lo multiplicaré por todos los metros cuadrados que tiene techo, piso y paredes y ahí obtengo la carga de transmisión sin necesidad de volver a hacer los mismos cálculos que ya hice antes. ¿Bien? ¿Se comprende lo que digo? Sí, sí. Sí, sí. Y ustedes piensen lo siguiente, un balance térmico no es una ciencia exacta como un cálculo de alguna otra cosa. Bien, lo peor que me puede pasar es pecar en quedarme reducido en lo que yo estimo que voy a requerir de potencia para trabajar en ese sistema. ¿Sí? Es lo peor que me puede pasar, porque no voy a tener posibilidad de solucionarlo. Entonces, uno, sin hablar, sin irse a la máquina, por decirlo de esta manera, sin desbarrancar, tener un margen de seguridad para trabajar en forma correcta. Y después, si el sistema requiere, regular capacidad para mantener las condiciones de diseño los 12 meses del año. ¿Bien? Entonces, eso es fundamental. Entonces, yo me voy a manejar con un flujo de calor máximo. ¿Bien? Igual al de diseño. Obviamente en invierno será diferente, porque no voy a tener quizás en un cálculo 30 grados centígrados de temperatura exterior. En la mitad del año voy a tener 20 o menos, pero yo me manejo con esa prudencia. ¿Bien? De todas maneras, estas cargas en general no son las más importantes del balance térmico, con lo cual no me mueven mucho el resultado, si están un poquito elevadas con respecto a la realidad o al promedio de todo el año. Esto ya lo habíamos hablado, si teníamos caras expuestas al sol, aumentar esa diferencia de temperaturas entre temperatura exterior de la pared e interior de la pared, sumándole un par de grados centígrados con respecto, ¿sí?, a la orientación que tiene la nave respecto a la geografía. Por eso, uno cuando construye algo, si quiere ser muy fino, tiene que tener una idea de la orientación con respecto a los puntos cardinales de cómo va a estar ubicada la cámara. ¿Bien? Esto yendo a algo muy, muy fino. Entonces, básicamente, uno es sencillo. Va una cámara, ¿cuántos metros cuadrados tengo de superficie total de los 6 lados? Lo multiplico por 7 o 9 watts por metro cuadrado, según sea de baja temperatura o de media temperatura, y ahí yo ya tengo mi estimación de carga por transmisión de paredes. ¿Bien? Y tengo un determinado valor para mi balance térmico. ¿Bien? Obviamente, eso es horario. Va a dar en kilowatts o en kilocalorías hora. ¿Bien? Ya me da un valor directo de potencia. La otra es la carga del producto. Bien, ¿qué voy a hacer con la cámara? Y ahí sí, ya no sé que la propiedad sea mía, uno requiere de datos de necesidad del cliente. Bueno, yo en esta cámara lo que deseo, lo que quiero es ingresar una determinada cantidad de producto por día. Bien,
tantas toneladas de papa, tantas toneladas de pescado, tantas toneladas de carne, y entrará a esta temperatura y deseo que quede como su temperatura final este valor. En función de eso, puede ser que la mercadería únicamente haya que enfriarla. Puede ser que haya que enfriarla y congelarla. O puede ser que haya que enfriarla, congelarla y seguirle disminuyendo la temperatura, ¿sí? Por debajo de su temperatura de fusión. Sería, para mercaderías, lo más común. Uno podría decir, puedo guardar tambores de líquido, botellas de vino. Bueno, en ese caso, no, eso no se va a congelar, simplemente es descenderle la temperatura. Pero yo tengo que saber el objetivo en cuanto al producto en general que se quiere hacer. ¿Bien? Entonces, para eso, básicamente, ¿qué necesito saber? ¿Cuál es la cantidad de mercadería que va a ingresar? En función del conocimiento de esa mercadería, ¿cuál es el calor específico que tiene esa mercadería por arriba de su punto de solidificación? ¿Y cuál es la temperatura de ingreso? Y conocer cuál es la temperatura de fusión, si es que la tiene, de esa mercadería. Yo acá lo que estaría obteniendo es todo calor sensible del producto desde una temperatura hasta su temperatura de solidificación. Si es que así es. Si lo tengo que congelar, aparecerá el calor latente de fusión de ese producto. Y si le tengo que disminuir su temperatura, aparecerá el calor específico de ese producto ya solidificado, que es diferente al calor específico cuando no está solidificado, y por el descenso de temperatura que requiere hacer hasta su temperatura final. En el caso más general, yo podría estar únicamente en este más este, o en el caso general, todo el proceso. ¿Está bien? Y con esto, ¿yo qué voy a determinar? ¿Cuál es el calor que le tengo que extraer a ese producto para pasar de su temperatura T sub 1 a una temperatura final T sub 2, la que corresponda? Eso me va a dar en calor kilojoule o kilocalorías. ¿Se entiende? De tablas específicas, yo calculo, determino y encuentro todos los calores específicos y calores latentes de solidificación de todas las sustancias que se me ocurra. Eso no es ningún tipo de problema. Yo lo que necesito es, ¿qué quieres hacer? ¿Quién entra? ¿Cuánto? ¿Y de qué temperatura a qué temperatura? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eso para la mercadería. ¿Qué obtengo? Calor a extraer. Por ahora es eso. Ahora, ese calor que yo tengo que extraer, lo tengo que extraer en un determinado tiempo. Ese determinado tiempo tiene que ser tal que ese proceso llegue al lugar. ¿Qué quiero decir? Si yo digo, quiero congelar una vaca viva, agarro esta vaca, 400 kilos, la quiero congelar, ¿sí? Estoy diciendo a modo de chiste. Agarro la vaca viva, está a 40 grados centígrados, y la quiero congelar. ¿Cuánto pesa la vaca? 400 kilos. Bien. Calor específico de la carne por arriba y por debajo del punto de solidificación. Calor latente de solidificación de la carne vacuna. Tengo todos los números. Bien. Me da la cantidad de calor que yo tengo que extraer para pasar de eso a esto, macanudo. Y a mí se me ocurre que la voy a poner en una corriente de aire a menos 30 grados centígrados, y digo porque a mí se me antoja que en un minuto se va a realizar ese proceso de transformación. Pongo la vaca y al minuto la saco, la vaca matándose de la risa mirándome la cara. ¿Por qué? Calculé todo para hacerlo, está bien, pero en ese tiempo que yo supongo no se pueden dar esos procesos, esas inercias de proceso. Entonces, el tiempo que se selecciona para hacer eso tiene que ser tal que me asegure que eso se va a poder realizar.
Bien, una cuestión de transmisión de calor, si querés. Entonces, toda esa carga de calor que yo determiné, la voy a dividir por el tiempo, horas, como estoy hablando acá de kilojoules, bueno, si n son horas, por 3600 son segundos, lo divido por ese tiempo y me daría la potencia frigorífica que yo requiero para realizar ese proceso. ¿Bien? Y ella me estaría dando en kilowatts. Este tiempo de enfriamiento, ¿quién lo determina? Yo, o si yo no lo sé, alguien que me pueda decir, este es un tiempo adecuado para lo que vos querés realizar. Si querés tardar más, no hay ningún tipo de problema. Tardá 10 veces más, cero problema. Ahora, si querés tardar menos, estos procesos no se van a llevar a cabo por más que a vos se te ocurra, porque no tiene el tiempo necesario para que haya esa transmisión de calor en la sustancia, en la vaca y con las condiciones de diseño que vos tenés. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Bien. Normalmente, te cuento, vos ponés una corvina entera en una corriente de aire a menos 25 grados centígrados. Una corvinita que pese 2, 3 kilitos, media gordita, grande. Bueno, mínimamente es ese pescado para quedar bien congelado de 10 grados a menos 25. Y si vos querés hacerlo en menos de, en una corriente de aire, en menos de 4 horas, y está complicado, no creo que lo logres. ¿Entendés? En una corriente de aire. Si lo meto adentro del freezer de mi casa, y no, lo saco a las 4 horas, todavía, viste, y se empezó a congelar, dependiendo de las condiciones en donde yo lo ubico. Ahora, quiero tardar 20 a hacer un cálculo, sí, cero problema. Ahora, si el producto ya deja de ser carne y pasa a ser, por ejemplo, verduras o frutas, esas sustancias, esos productos alimenticios, tienen una propiedad de que es que a medida, por más que estén a temperatura, siguen generando calor, produciendo dióxido de carbono. Con lo cual, ese efecto de maduración normal que tienen esas sustancias, frutas y verduras en especial, lo llamamos calor de respiración. Y es algo adicional a el descenso de temperatura que requiere esa sustancia para bajarle la temperatura, obviamente. Es una carga de calor adicional, que se encuentra en dónde? Cuando almacenamos frutas y verduras especialmente. Esto también viene tabulado, ¿no? Y es adicional a el calor que le tenemos que extraer. Y viene tabulado, por ejemplo, en watts por kilogramo de producto o kilocalorías hora por kilogramo de producto. Esta energía, este calor de respiración. Con lo cual ya directamente nos da un valor horario constante. Este es calor dividido tiempo, me da potencia. Y esto normalmente viene dado como potencia, ¿no? En watts por kilogramo. Lo multiplico por kilogramo, ya me da watts. O sea que por eso lo sumo linealmente. ¿Cuándo aparece? Cuando tengo este tipo de producto. Por ejemplo, la carne, el pescado no respira, obvio. Estamos hablando de manzanas, peras, frutillas, todo tipo de fruta en especial. Y viene tabulado en tablas ese valor. O sea que no es un inconveniente. A ver, yo les voy a mostrar una, a ver, que ya no la había abierto. Charan, charan. Anexos, a ver. Acá está. Por ejemplo, esta es una tablita, ¿ven? Que aparecen un montón de, estas están las anexas, ¿no? Que les dejamos, de frutas, verduras, por ejemplo, qué sé yo, pongan la 11, bananas, ¿no? Entonces, busco la 11, ¿dónde está la 11? Acá estoy con la 11, es esta. Esta o algo parecido. ¿Y qué me da? Me da el calor de respiración en kilocalorías hora por tonelada de producto,
pero varía con la temperatura. O sea, a mayor temperatura genera mayor calor, la 11. ¿eh? Por ejemplo, 150 kilocalorías por tonelada. Pero a 5 grados centígrados, estoy con la 11, a 5 grados centígrados me genera 20 kilocalorías hora por tonelada de banana. Ahora, si yo en mi cámara digo voy a descender la temperatura de la banana de 35 a 5 grados centígrados, bueno, lo que puedo hacer es tomar un promedio de temperatura y, por decirlo así, tomo 20 y decir que el calor generado va a ser del orden de 100 kilocalorías hora por tonelada de almacenamiento de fruta que yo esté realizando. ¿Bien? ¿Se entiende? Si me voy con la de 5, es como que ya está toda fría, pecaría por defecto. Si tomo 30, y estaría exagerando, porque a medida que la voy enfriando, ese calor de respiración va disminuyendo. Entonces tomo un valor medio, promedio. O tomo un valor máximo si quieres estar con mayor grado de seguridad. ¿Bien? Después, lo mismo. Bien, ¿me escuchan, no? Sí, sí. Sí, se escucha. Después está si tengo que congelar el producto. Normalmente se tiene todos los datos. Nosotros acá en las anexas le ponemos material donde aparece lo que se te ocurre. Todo se encuentra. Pero si no, por ejemplo, el calor de solidificación de muchas sustancias vienen de la mano con el contenido de agua que tiene esa mercadería, ¿no? Si yo quisiera congelar manzana, cosa que no se hace, ¿no? La verdura normalmente, la fruta se almacena a una temperatura muy próxima, pero superior a la de su congelamiento. No se la congela, pero se la mantiene bastante fría. Ahora, si tuviese sustancias que congelar, carne, pescado, ese tipo de cuestiones, bueno, si no tengo el valor, normalmente ese calor de solidificación viene muy de la mano con el contenido de agua que tiene esa sustancia. ¿Bien? Para congelar un kilogramo de agua yo requiero 334 kilojoules por kilogramo. O, que es lo mismo, 80 kilocalorías por kilogramo. Si esa sustancia tiene 80% de contenido de agua, ¿sí? O una carne tiene 70% de contenido de agua, y el calor de solidificación de un cacho churrasco, de un cacho de agua, de carne, de res, vaca, chancho, y anda en el orden de 50, 60, 65 kilocalorías por kilogramo. Muy de la mano con eso. ¿Bien? Pero todos estos datos los tenemos a mano. No es ningún inconveniente. De esta manera hablo de la mercadería. Después, ¿qué tengo? Me meto con lo que es la carga interna del ambiente. ¿Bien? Y en la carga interna del ambiente, yo tengo que tener en consideración, bueno, lo que hay en la cámara. ¿Qué puedo tener en la cámara? Iluminación. ¿Está prendida ahí? Sí, está prendida todo el tiempo la iluminación en la cámara. Bueno, qué sé yo. Uno puede hacer una estimación. Valores entre 5 y 3 watts por metro cuadrado de iluminación es normal en las cámaras, ¿no? O efectos de iluminación con LED o, o lámparas de bajo consumo. Por ahí más o menos andan los valores. Entonces yo tengo una idea, obviamente, de la superficie de planta y puedo estimar una cantidad de calor dada por iluminación. Bien, sería uno de los puntos comunes que siempre figura o aparece en una cámara. Otro es si aparecen motores eléctricos. Por ahora me olvido de los ventiladores que se ubican en los enfriadores de aire, porque eso lo tomaba como carga propia del sistema de enfriamiento. Pero si en mi ambiente tengo motores, bueno, el equivalente calórico de los motores eléctricos los tendré que considerar, ¿verdad? Y como tienen diferentes rendimientos, bla, 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 bueno, acá tenemos una tabla que en función de la potencia del motor, cuál es el aporte en kilowatt que me genera como calor dentro del ambiente refrigerado. Bien, teniendo en consideración las pérdidas de calor que también tiene el motor, no únicamente la potencia útil. ¿Sí? Entonces, básicamente, a ver, un motor
siempre va a generar más calor en el ambiente si todo se consume ahí adentro que su potencia nominal. Quizás en el orden de un 30% más, según como gusta. Acá siempre nos peleamos con los electromecánicos, pero más o menos el tema es así. Y en una cámara frigorífica, yo no tengo ninguna, a ver, ningún cepillo o cortadora mecánica con un motor eléctrico. No, tengo productos, pero si yo analizo algún otro tipo de ambiente, puede ser que haya seguramente motores eléctricos. Y ahí los tendré que considerar como aporte de calor que tengo que extraer en ese ambiente. Normalmente no ocurre en las cámaras frigoríficas, ¿verdad? No pongo un serrucho mecánico o una sierra mecánica dentro de una cámara para guardar pan. Pero los equivalentes calóricos varían un poquito si el motor eléctrico y la carga que se consumen están dentro del espacio refrigerado. ¿Esto qué podría ser? El ejemplo más clásico de esta parte. Motor eléctrico y el consumo de energía dentro del ambiente. El motor eléctrico del ventilador que está dentro de la cámara. ¿Bien? O sea, la potencia útil se consume dentro del ambiente, porque esa potencia se transforma en rozamiento del aire para moverse, esa potencia se consume dentro del ambiente y las pérdidas eléctricas del motor se consumen dentro del ambiente. ¿Bien? Caso diferente sería pérdidas del motor, que esto no se da nunca, pero bueno, pérdidas del motor fuera del espacio refrigerado. ¿Qué podría ser, por ejemplo? Pongo el caso del ventilador, ¿no? Ya que estuvimos con el ventilador. Queda medio loco, pero lo vamos a explicar de esa manera. Tengo la pared y dije, el ventilador. Acá estoy en el interior del espacio refrigerado. Bueno, eso sería el caso 1. Pérdidas, o sea, la parte de la pérdida del consumo de energía y las del motor eléctrico están dentro del espacio refrigerado. Bien, el otro que expresaba era pérdidas del motor fuera del espacio refrigerado. ¿Cómo que podría poner acá como ejemplo? Es medio raro, pero para que se entienda. El motor eléctrico fuera del espacio refrigerado, pero el consumo, las pérdidas, o sea, la potencia consumida, que es fricción del aire, está dentro del espacio refrigerado, pero las pérdidas del motor fuera del espacio refrigerado. ¿Se comprende? Pero en ese caso no tendrías como un punto, el que atraviese la pared, que podría ser peligroso No, para la acá vos que aislación. tendrías, acá vos tendrías el eje del motor eléctrico. Esto lo estoy poniendo como ejemplo para que se entienda la idea. Sí, tendría que tener un agujero donde pasa el eje del motor eléctrico como la pala. Y podría ser Sí, un problema para la aislación, ¿o no? sí, pero nada, a ver. Imagínate que vos tenés una cámara grandota y yo hago un agujero de 15 milímetros. No voy a perder frío por ahí. No hace absolutamente nada a modo de idea. Y la otra, y la otra es la carga conectada fuera del espacio refrigerado y el motor dentro. ¿Qué ejemplo te podría poner? Una bomba de agua adentro de la cámara, ¿sí? Cañería de impulsión y la pérdida, la carga, fuera del espacio refrigerado. Si esta bomba es de 10 kilowatts, ponele, ¿no? Y ponele que tenga una pérdida de 2 kilowatts. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que 2 kilowatts me los mete dentro de la cámara, pero los 10 kilowatts de potencia consumida es fricción del líquido en movimiento, está fuera de la cámara. ¿Bien?
¿Se comprende? Disculpame, profe, ¿cómo es bien que no entendí ese último ejemplo? Bueno, acá estaba hablando de una bomba de agua, ¿sí? Yo le pongo la pizza amperométrica y me está consumiendo, veo la corriente, tensión, 10 kilowatts de potencia, la bomba, ¿sí? ¿Está bien? Sí, sí. Imagínate que yo hago esto. Tengo un tambor de 200 litros, le pongo la bomba y hago recircular acá, ¿sí? Pongo una valvulita de paso y la estrangulo un poquito para que levante carga, levante presión la bomba, ¿no? Y está recirculando acá, qué sé yo, no importa, 10.000, 20.000, 30.000 litros por hora. Mido la potencia consumida en el motor eléctrico, me da 10 kilowatts. ¿Sí? Esos 10 kilowatts, ¿en qué se consumen? ¿En circular el agua por acá? Sí, discúlpame, no sé si estás mostrando algo, porque veo como que estás mostrando la pantalla, porque nosotros vemos el PDF, no sé si estabas escribiendo algo. No, 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 yo estoy mostrando un Paintbrush, no estoy No, yo mostrando un estoy viendo PDF. el paint que estás dibujando. Sí. Estoy compartiendo pantalla con ustedes, vos estás viendo lo que yo estoy viendo. O se te paró la computadora en Ah, algún lugar. a mí se me quedó ahí está, ahí cambió. Ah, bueno. Estoy consumiendo 10 kilowatts. Esos 10 kilowatts de potencia es la fricción del líquido al circular todo por la cañería. Y esa fricción del líquido, ¿qué genera? ¿En qué se transforma? En calor. O sea que si yo pongo esta bomba en marcha y la dejo al cabo de un tiempo, empieza a levantar la temperatura del agua. Hasta que el agua hervir, si quiero. Porque ese calor se transforma en fricción. ¿Me entienden? La carga está generada acá. Si yo hago eso y tengo la carga afuera, ese calor está generado fuera del ambiente refrigerado. Y lo único que me queda dentro del ambiente refrigerado son las pérdidas de calor del motor eléctrico. Eso es lo que les quería explicar. ¿Bien? A veces no se entiende muy bien este concepto, pero la potencia consumida es esto. ¿En qué se consume? El movimiento del agua. Y ese movimiento del agua me produce fricción. Y esa fricción me produce y ese calor lo toma el agua y lo aumenta la temperatura. Lo mismo pasa con el ventilador. Esa potencia, ¿quién la consume? El movimiento del aire. Si yo dejo el ventilador prendido en esta circunstancia y dejo el ambiente cerrado perfectamente, al cabo de un tiempo empieza a levantar la temperatura acá. ¿Originada por qué? Por la fricción del aire en movimiento. Por ahí nunca lo pensaron, no tienen por qué pensarlo, pero es lo que ocurre. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Eh? Nada se pierde, todo se transforma. Y el calor es una forma de energía. Y si se consume energía, en algún lugar va a parar. Bueno, entonces acá tenía estos equivalentes de los motores eléctricos. Bien. Otra cuestión que puede generar calor, que de hecho lo hace, son las personas. Si yo entro en un ambiente refrigerado, mi cuerpo genera calor. Entonces, en función de qué temperatura hay en la cámara, qué tipo de ropa tengo, bla, 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 un montón de cosas, anda a adivinarlo, súper complicado, uno puede sugerir, esto de hecho se hace con muchos papers, de sugerir cuál es el calor que aporta una persona en diferentes condiciones de temperatura del aire en un ambiente refrigerado. Pero acá nadie preguntó, che, es un tipo, es un chico, ¿cuánto pesa? ¿Qué tipo de ropa tiene? ¿Está desnudo? ¿Está completamente tapado? No podemos hacer ciencia ficción. Simplemente tomamos datos, ¿sí?, referentes y estimar cargas de calor de las personas. En una cámara frigorífica esto no existe. O sea, no tiene ninguna validez, es re pequeño. Pero si yo estoy adentro de un cine y tengo 200 personas dentro de un cine,
el balance térmico únicamente lo manejan las personas, por el calor que generan. No tengo motores eléctricos. Iluminación tampoco, está oscura. Alguna cosa que genere calor, mucho no hay. Lo domina la cantidad de personas. En ese caso, ¿comprenden lo que quiero decir? Como para una cosa considero algo y para otra a veces no tiene sentido. Sí, sí. Esto para un aire acondicionado es fundamental. Para nosotros, nada, ¿qué vamos a meter? ¿10 personas dentro de la cámara para que se congelen? No. Estará la persona que trabaja. Está un momento, sale un par de personas. Nada más. Bueno, y todo este tipo de cargas, todos estos aportes de calor, en función del tiempo que estén dentro, generará un determinado calor. Si esto me genera una determinada potencia, ¿sí? Y esa persona está un determinado tiempo dentro del ambiente refrigerado, esa potencia por el tiempo me daría calor, ¿sí? Me daría kilojoule, por ejemplo. Ahora, ese calor yo lo tengo que sacar en un determinado tiempo. Lo divido por el tiempo de enfriamiento y me vuelve a dar un valor de potencia frigorífica a tener en cuenta. ¿Bien? Ya lo vamos a ver ahora con un par de ejemplos que yo voy a hacer. No es complicado, es muy, muy sencillo. Después tenemos, por ejemplo, que pueden ser importantes o no, cargas de infiltración de aire que me ingrese de afuera dentro de la cámara. Y si afuera obviamente hay mayor temperatura, me ingresa calor dentro de la cámara que yo obviamente lo voy a tener que sacar mediante sistema de refrigeración. El caso típico más normal es la infiltración originada por las puertas, ¿no? Y las cámaras frigoríficas industriales, no camaritas chiquititas para que entre una persona como si fuese la puerta de mi casa, yo entro con autoelevadores, o sea que esas aberturas normalmente tienen 2,5 metros de ancho por 2,5 metros de altura. Yo me meto con un autoelevador y pallets cargados dentro de la cámara, ¿bien? Entonces, bueno, para entrar y para salir, eso me va a producir un ingreso de calor. ¿Originado por qué? Y por el tamaño de la puerta que yo voy a tener. Bien, si yo acá estoy en el interior de la cámara y acá estoy en el exterior, y en función de las condiciones que yo tenga internas y externas, este es un aire refrigerado. Supongamos menos 25 grados centígrados. Y acá yo tengo un aire, no importa, 15 grados centígrados, con un determinado contenido de humedad, y este lo mismo. Este aire es más denso que el del interior. Por ende, si yo acá abro la puerta, voy a tener una corriente de aire más pesado que se va a escapar por la parte de abajo. ¿Sí? Y por la parte superior de la puerta me va a ingresar aire menos denso para reemplazarlo, con su carga de calor. Bueno, estas diferencias de aire saliente y aire entrante, cuando yo tengo una puerta abierta, es una ganancia de calor. A eso básicamente lo llamo infiltración de aire externo. Más otras tantas cosas que pueden haber. Una cámara frigorífica lo único que tiene es una o dos puertas para ingreso y salida. No tiene más. Ahora, si el espacio climatizado es un gran salón industrial de maquinarias que yo tengo que aclimatizar y de repente tengo aperturas, o sea, puertas abiertas continuamente, ahí se me puede generar una circulación de aire continuo siempre, en forma instantánea, bien, que no es el caso de las cámaras frigoríficas. Según el caso lo tendré que analizar puntualmente. Pero para aberturas de cámaras, sí, si uno quisiera y tuviese todos los datos precisos, podría calcular cuál es esa ganancia de calor debido a aperturas de puerta, por ejemplo, como calor de infiltración.
Esto no lo usamos generalmente, lo usa alguien que tenga mucha experiencia y conocimiento. No es para principiantes, porque se equivocan muy fácilmente. Pero lo explico cuál es. Si yo quiero calcular esa infiltración de aire, tengo que conocer cuál es la condición del aire interior y cuál es la condición del aire exterior. Su temperatura y su humedad relativa, básicamente, ¿no? Con eso saco sus entalpías. Lo mismo en el aire de las cámaras. Bien, si yo tengo una determinada abertura, ese calor de infiltración se determina, le vuelvo a decir, esto es un poquito para gente con conocimiento. ¿Por qué? Porque si no tenés valores determinados con cierta exactitud, terminas en cualquier resultado. Se obtiene como una ganancia frigorífica de calor sensible de un flujo de aire completamente establecido de una determinada abertura. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una abertura, ¿sí? Puedo llegar a determinar y a calcular cuál es este intercambio de flujo de masa saliente e entrante y entrante. ¿Bien? ¿Y cuál es esa ganancia de calor? Como si fuese una apertura constante y un flujo de calor constante. Está siempre abierto y las condiciones se mantienen. ¿Me siguen? Sí. Sí. Bien. A modo de concepto, a modo de concepto. ¿Bien? Ahora, eso nos pasa en la práctica. O sea, no hay una cámara de congelado con una puerta de 3x3 mirando a la calle todo el día abierta. Es como tener la puerta de tu freezer en tu casa todo el día abierta. No existe. Cada vez que la abrís pasa esto, pero vos la abrís y la cerrás. ¿Sí? La abrirás más, la abrirás menos. Pero es lo que ocurre. Ahora, a ese flujo completamente determinado hay que afectarlo por un coeficiente de tiempo, en definitiva. ¿Cuánto tiempo permanece esa puerta abierta? No está continuamente abierta. Y ahí se reduce muchísimo. Más otro factor de si esa puerta o esa abertura acá adelante no tiene ninguna cosa que lo obstruya. Palets, cerramientos, algún otro muro, en definitiva. Algo que impida la circulación normal del aire en su salida. Bien, a eso se refiere ese factor. Ahora, si analizamos un poquito más fino, ¿bien? Recuerden carga máxima constante de salida. Esa carga máxima constante de salida, unos autores, investigadores, en paper, sugieren, proponen esta ecuación para determinarla. Esto es la abertura constante. No hay nada más. Está todo perfecto y siempre se mantiene temperatura baja en la cámara, temperatura alta y la dejo a la de Dios. Y siempre hay una circulación constante de masa. Ese calor aportado, bien, surge de un coeficiente, surge del área de la abertura de la puerta, surge de las diferencias de entalpía del aire que tiene en el interior y el aire que ingresa, ¿bien? O el aire de infiltración y el aire refrigerado, esa diferencia de entalpías, quién está adentro, quién está afuera. Densidades del aire refrigerado, y fíjense, relaciones o ecuaciones que relacionan las densidades. Más otra que entra en función acá, H, que es la altura de la puerta. Por acá tengo el área de la abertura y acá tengo la altura de la puerta. ¿Bien? Más un factor de densidad que depende de las densidades del aire interior o infiltrado y el aire de refrigeración, y te tiran una ecuación para tener una idea de cuál es esa potencia frigorífica que ingresa a el ambiente refrigerado. Fíjense que no tiene nada que ver con el volumen de la cámara. Simplemente, ¿por qué? Porque mantiene las condiciones constantes. Siempre adentro pasa lo mismo, siempre afuera es lo mismo. Y en función de esa abertura, ¿cuáles los kilowatts de calor, de generación de calor que te ingresan dentro de la cámara?
Esto así solito, vos haces una ecuación y te da un valor enorme de ganancia de calor. Pero estamos hablando de que ese factor es de flujo constante. Todavía no lo afecté por nadie para corregirlo. Después aparece ¿quién? El factor temporal de apertura. Bueno, este te lo tira mucho abajo, porque en definitiva es o valora cuánto es el tiempo que está abierta la puerta. ¿Sí? ¿En función de qué? Del tiempo del periodo que yo estoy analizando de la infiltración de aire. Entonces, este delta T normalmente es un valor pequeño y me reduce muchísimo el flujo constante de ganancia de calor. ¿Sí? Ese valor o ese delta T tenés que conocer que, bueno, cantidad de puertas que tenés. Normalmente una cámara frigorífica es una o dos. Bien. Tiempo de apertura y cierre de la puerta, o sea, está diciendo cuánto tardo en abrirla y cuánto tardo en cerrarla. O sea, estamos hablando de segundos, ¿no? 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Más el tiempo que la puerta permanece abierta. ¿Me siguen lo que digo? Sí. Sí, sí. Dividido el tiempo de estudio de la infiltración de aire. O sea, en definitiva estoy valorando cuánto tiempo la puerta está abierta con respecto al periodo de tiempo que estoy analizando. Ahora, vos me decís, ¿cuánto tiempo la puerta permanece abierta? Y qué sé yo mando a mi tía, me la deja abierta todo el día y se va. Hay otro que la abre y la cierra. Esto determinarlo es un poco complicado. Uno podría decir, bueno, quisiera que si entra el autoelevador se cierre. Ahora, la realidad es que entra el autoelevador y el maquinista no se baja para cerrar la puerta. Porque descarga y al ratito tiene que volver a salir y no se baja para abrir la puerta de vuelta. Bien. Entonces, hay cosas que complican querer calcularlas. Obviamente, una puerta no tiene solo esto, una abertura y la puerta para cerrarla. Normalmente que se ponen cortinas plásticas, ¿no? Bandas de cortinas plásticas que yo entro, las corro con mi cuerpo, bandas que tienen 20, 25 centímetros de ancho, igual el autoelevador, las atraviesa y se vuelven a cerrar solitas, ¿no? Por peso, por gravedad, cortinas. Bien, ¿esto qué hace? Obviamente, me impide muchísimo la salida de aire hacia el exterior, ¿verdad? ¿Vieron las cortinas de las casas? Tiritas de colores. Bueno, concepto parecido. O sea, aparecen factores que son un poquito más complicados de querer determinar. Bien, entonces, esto si lo toma una persona que no tiene mucha experiencia, acá te pone cualquier valor y te da una carga de calor gigantesca, que es completamente irreal. Por eso digo que hay que tener un poquito de cuidado. Pero si lo querés hacer, lo calculas, no hay problema. Y después, un factor, o sea, este factor de tiempo, por ahí, ¿qué te quiero dar? Te da un 5%, por decir una cosa, no te va a dar un 40% del tiempo abierto. Es como que yo tengo la puerta del freezer completamente abierta de mi heladera todo el día. En 24 horas digo que está 10 horas abierta la puerta. No, no puede ser. Y si es así, olvídate. Y después un factor, como quien diría, de obstrucción de salida del aire. ¿Dónde no? ¿Qué es este? Factor de sub F. ¿Bien? Que lo llaman factor de flujo de las puertas. Es un valor porcentual también. Pero ¿qué te dice? Y es en función si no hay algún obstáculo a la salida de la puerta que impida la natural salida o que recorra el flujo frío, el piso, y que no le dé obstrucciones para que eso sea en forma libre. Complicado determinarlo, ¿no? Un poco complejo. Bueno, los autores que habrán hecho sus experimentos y experiencias básicamente determinan, y para cámaras industriales sería razonable pensar que ese factor se utilice el valor de 0,8. ¿Esto qué significa? En definitiva, que si yo tengo una puerta de una determinada característica, tamaño, conozco
las características del aire interior, conozco las características del aire exterior, eso va a tener un flujo continuo de ingreso de calor que es enorme. A eso yo lo tengo que afectar con un factor de tiempo de apertura real que ocurre. Y ahí ya se reduce mucho. Y después, si hay algún factor que obstruye el libre movimiento en ese tiempo que realmente está abierta, para que ese flujo salga en forma constante o se vea afectado en algún valor. Bien, entonces, todo esto que yo les hice acá una speech, bla, 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 medio complicado de determinarlo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en la práctica? Bien, y vuelvo a decir por qué. Porque esto, para una cámara frigorífica, la infiltración de aire en una cámara frigorífica no es quien maneja el peso del balance térmico. Por eso tampoco nos matamos con querer conocerlo con exactitud. Y nos manejamos con datos tomados de la experiencia, de hacer análisis, de haber hecho mediciones, con un valor que se determina o se denomina la cantidad de renovaciones de aire que tiene una cámara en un ciclo diario o en un ciclo de 24 horas. ¿Esto qué es? Ni más ni menos. Si la cámara tiene un determinado volumen interno, tantos metros cúbicos por hora, y en función de los datos, experiencias, bla, 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 podemos suponer con buen criterio que en un término de 24 horas ese volumen de aire interno se renovó tantas veces. ¿Bien? ¿Me entienden? Sí. Es como decir, la cámara tiene 1000 metros cúbicos de volumen interior. Bueno, en estas condiciones, ponele que la cámara, ese volumen se renovó una vez en 24 horas, por poner un número. Y de esa manera, ¿cómo calculamos el calor ingresado por infiltración? Como el volumen de la cámara interior, el dato de renovaciones de ese volumen por día, cuántas veces este volumen se renueva, con una media de las densidades, o sea, los kilogramos en definitiva, en 24 horas, de las densidades del aire refrigerado y de infiltración, la media, por la diferencia de entalpías entre el aire refrigerado y el aire ingresado. Y de esa manera yo lo que calculo es la cantidad de calor que me ingresaría en un día al interior de esa cámara. ¿Por efectos de qué? De entrada y de salida del aire. Nadie me preguntó qué tamaño tiene la puerta, absolutamente nada. ¿Cuántas puertas hay? Nada. Observen, son cuestiones de valores estimativos. Por eso siempre decimos que esto de ciencia exacta no tiene mucho, vale mucho la experiencia. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? Nos manejamos con algo como esto que les estoy indicando, que tiene este formato. Y para eso tenemos un par de tablitas muy conocidas en donde nos dice para cámaras que están alrededor de 0 grados centígrados o cámaras que son de baja temperatura por debajo de 0 grados centígrados en función del volumen interno. ¿Cuántas renovaciones por día tendría ese volumen interno? Bien. Y nos manejamos con este datito. Fíjense que para pequeños volúmenes renueva muchas veces su espacio interno. Pero para grandes cámaras lo hace mucho, mucho menor. Obviamente, uno sabe, una cámara, ponele, industrial, podrá tener una o dos puertas, ¿sí? De 2,5 metros por 2,5 metros. Para un gran volumen, obviamente, no es tanto el aire, o sea, las renovaciones de ese gran volumen por esa misma apertura. Ahora, esa misma apertura la pongo en una cámara chiquita, la abrí y me salió todo el aire interior. O sea, completamente lo está renovando.
¿Entienden lo que digo? Sí, sí. Pero además de las puertas, ¿tienen ventilación aparte de las cámaras o no? No te entiendo, ¿a qué llamas ventilación aparte? Y si tiene alguna salida, aunque sea pequeña, de ventilación para que el aire se renueve por más que no se abra la puerta. No, el aire no se renueva en una cámara frigorífica. Ah, ok. No es, por ejemplo, un aire acondicionado que vos decís fumo, olores, transpiración de las personas, entonces vos necesitas una renovación de aire para limpiarlo, ¿no? Para purificarlo. En una cámara frigorífica eso no existe. ¿Bien? Sí, sí, Ahora, bien. ahora, estos valores pueden estar influenciados si de repente, aparte de la puerta, hay troneras. A veces entra una persona, una cámara, cierra la puerta y una tronera que es como una pequeña ventana, en donde por ahí le voy pasando cajas a mano o una cinta transportadora y la voy sacando por una pared, por una tronera, que no es una puerta. Bueno, si tengo varias troneras, estos valores que figuran acá se ven afectados o aumentados en algún porcentaje. Bien, si de repente la puerta está delante de una antecámara, ¿sí? La antecámara está climatizada, ¿sí? O sea, básicamente, ahora lo vamos a ver en un ejemplo que les voy a dar, ya ahora al toque. Esas, estos volúmenes de renovación por ahí disminuyen, ¿no? Pero está especificado acá. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Y después está la carga propia del equipo frigorífico, en donde ahí nos aparece, tengo que tener en cuenta los motores eléctricos de los ventiladores, por ejemplo. Pero yo todavía no calculé eso. O sea, no tengo idea de cuál es la potencia del equipo de frío si estoy haciendo recién el balance térmico. Sí, hay una idea, ¿no? Yo acá se las dejo, de cuántos kilowatts de ventiladores tiene un equipo por kilowatt de capacidad de enfriamiento. ¿Bien? Para enfriadores de aire para cámaras de fresco, para cámaras de congelado o para túneles de congelado. ¿Sí? ¿Esto qué quiero decir? Que si yo vengo haciendo un balance térmico y hasta ahora vengo sumando 100 kilowatts, ¿no? De la suma de lo que vengo arrastrando hasta acá, y para la carga del equipo, si tuviese ventiladores, y 100 kilowatts, yo tengo 5 kilowatts tengo de ventiladores, por ejemplo, como carga adicional del equipo. Bien, a modo de idea. Ahora, uno, en función de qué tipo de cámara es, si es de media temperatura, si es de baja temperatura, sabe, por alguna cuestión que vamos a estudiar más adelante, ¿sí? O teniendo en cuenta esto, potencia interna del propio equipo, suma lo que se viene arrastrando de cálculo, y si es una cámara de media temperatura, por ahí puedo suponer que un 10% de esa carga que vengo sumando, la puedo suponer, tantear por ahora, aproximadamente, y ver qué pasa, como un 10% de lo que vengo sumando en total. Y digo que ese 10% es la carga del equipo, que después tendré que verificar una vez que termine todo y seleccione los equipos si es así. Y si fuese de baja temperatura, puedo suponer, o de túneles, que esa carga propia de los evaporadores, el congelamiento, potencia de sus ventiladores, puede llegar a ser el 20% de la sumatoria que vengo arrastrando anteriormente a esto. Y tener una idea. O suponer valores como estos, de incremento. ¿Bien? Y no hay otra cosa como carga propia del equipo, porque en las cámaras industriales no tenemos más que esto, que ventiladores. Dentro de la cámara no tenemos un serrucho eléctrico, ¿verdad? Tenemos mercadería, entonces no se daría para nuestros casos esto. Y por último, aparece algo. Hasta ahora, todo lo que venimos haciendo como balance térmico es todo
calor sensible. O sea, lo vemos todo como un aumento de temperatura, calor sensible. Pero en función de lo que haga la cámara, o sea, qué tipo de mercadería existe dentro de la cámara, ¿sí? Puede producirse deshidratación de esos productos, si son manzanas, vegetales o lo que fuese, y ese aire que captó humedad del propio producto, que le fue robando un poquito de humedad a la piel de la manzana, de la verdura, del cítrico, después al enfriarse, al pasar por el enfriador de aire, precipita esa humedad y el aire se deshumidifica. Es lo que se ve como el goteo en el aire acondicionado, esa agua de drenaje que hay. Eso es porque es condensación del vapor de agua que está contenido en el aire al enfriarse. Bien, en este caso en las cámaras pasa exactamente lo mismo en función del tipo de producto que tenga. Puede producir una condensación de agua o no puede producir condensación de agua, dependiendo del producto que exista. Bien, eso en definitiva, lo vamos a ver cuando vemos evaporadores, se denomina relación de calor sensible. Bien, y me da una idea de la cantidad de vapor de agua que puede precipitar el aire al enfriarse. Me da una idea también del aire que le va a robar, perdón, de la humedad que le va a robar el aire al producto que está enfriando dentro de la cámara. Por ahora no se los puedo explicar más porque lo vamos a ver detenidamente cuando veamos enfriadores de aire. Pero a priori, ese efecto, que ya no es calor sensible, ¿no? Es producto de condensación de vapor de agua, libera energía. Y esa energía se la entrega al sistema frigorífico, aumentando el requerimiento de potencia frigorífica para ese equipo. ¿Esto qué significa? Que en función de eso, a todo nuestro balance térmico, en función de qué tipo de mercadería y cómo va a trabajar el evaporador, a ese balance térmico lo tengo que ver aumentado por algún tipo de factor, que por ahora vamos a decir que es, si son cámaras de almacenamiento de producto congelado, un 5% más, a todo el balance que yo estoy obteniendo como calor sensible, ¿verdad? Si es un túnel de congelamiento, un 10% más. Y si es cámara de almacenamiento de productos frescos, un 20% más que el balance que tengo que, o que vengo construyendo. En definitiva, cuando hago mi balance térmico, tengo calor de transmisión, calor del producto, cargas internas, calor de infiltración, calor propio del equipo, aumentado por ese factor en función de si puede haber o no condensación de vapor de agua en el enfriamiento del aire, aumentándolo, más un factor de seguridad que nunca baja del 10% más. Entonces, esto no es una ciencia exacta. Hay que tener cierta experiencia para hacer los balances y ver, en definitiva, cuáles son los factores más importantes a detenerse y calcular con más cuidado y precisión. ¿Bien? Pero no es complicado. Las ecuaciones son todas sencillas. ¿Bien? ¿Quieren hacer alguna preguntita? Es el momento. Y yo ahora voy a hacer un ejemplo de estas dos unidades que charlamos hoy. Escucho, escucho. You are now unmuted. No, yo personalmente no tengo ninguna duda. You are now muted. ¿Nadie habla? ¿Pueden hablar, por favor? No, Desaparecieron yo todos. tampoco tengo ninguna duda. O por lo menos que no me ponga a hacer los ejercicios. Bueno, Yo escúchenme. tampoco. Quiero ver el ejercicio. Voy a ver algo. Ay, para.
Vamos a ver un ejercicio. ¿Sí? No es como los que están en la guía, es parecido, pero vamos a arrancar. Hablando de la unidad número 1, me dice, a ver, en definitiva, ¿qué me habla? De cubicar un espacio refrigerado, ¿sí? Calcular espesores de aislación, bla, 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 bla. Bien, ¿cuál es el problema que me solicitan determinar? Bueno, producto, pescado congelado. ¿Qué tengo que hacer? Una cámara de mantenimiento de producto congelado, o sea, guardar mercadería ya congelada. Se congeló en un túnel, en algún otro ambiente, la empaquetaron, la metieron arriba de un pallet y eso va a parar adentro de una cámara. Y tengo que diseñar un poquito esa cámara. ¿Bien? Váyame hablando, ¿eh? Dale. Ok. Bueno, ¿qué me dicen de la cámara? Tenemos que meter 600 toneladas de mercadería adentro. Dale. ¿Cómo van a estar ubicadas? Van a estar ubicadas en rack penetrables. ¿Qué son los rack penetrables? Estas estructuras de caño y soporte, ¿sí? Estos reticulados, donde el autoelevador se mete adentro, por eso se dice penetrable, y va poniendo posiciones, ¿ven? En pisos. Pero el autoelevador se mete acá adentro, por eso son penetrables. Este, por ejemplo, de profundidad tendría una posición, 2, 3, 4, 5. ¿Bien? Son estanterías. Así se meten. Altura, 4 posiciones. 1, 2, 3, 4. Ahí hay soportes. O sea, el autoelevador, acá arriba, si yo miro, ¿sí? Tengo una columna y no hay nada en el medio. Yo puedo subir con una caña de pescar y me voy hasta el fondo. No choco a nadie. ¿Qué tiene ahí? Unos apoyos en donde yo me meto y apoya el pallet en unas uñas que sobresalen 10 centímetros de acá y 10 centímetros de ahí. Se mete y apoya el pallet y queda ahí colgado el pallet. ¿Bien? Altura, 4 posiciones. Macanudo. Apilamiento mediante autoelevador. Ok. Pallets. La medida del pallet. 1.20, esto es un pallet estándar. 1,20 m de frente, por donde mete las uñas el autoelevador. ¿Sí? O sea que acá el autoelevador, el pallet lo ve como 1,20 m de ancho. Mete las dos uñitas acá, una por acá, otra por acá. Y la profundidad del pallet, esta, 1 metro. Macanudo. ¿Cuánto cargo en cada pallet? 800 kilos de pescado. Muy bien. En cajas de 20 kilos cada una. Eso me da una altura del pallet total terminado, 1,55 m. Como esto que ven acá. ¿Bien? Temperatura de la cámara, más o menos. Menos 30 grados centígrados, 90% de humedad relativa. Siempre las cámaras de refrigeración, todas de 0 grados centígrados para abajo, tienen alto contenido de humedad. ¿Sí? Ninguna baja del 85% de humedad relativa. Ninguna. ¿Bien? Para que tengan en cuenta. Temperatura, va a tener una antecámara esto. Temperatura de la antecámara, 10 grados centígrados, 80% de humedad relativa. Y temperatura exterior, ¿sí? Promedio, 25 grados centígrados. ¿Se entiende el problema? Sí, perfecto. Bueno, y arrancamos. La pregunta sería, bueno muchachos, ¿qué hacemos con esto ahora? Bueno, necesito cierta información, algo para desasnarme. Por eso nosotros, ¿sí? Le brindamos dentro de lo que son los anexas algunos materiales para que ustedes puedan chequear, en vez de estar navegando por ahí viendo algo, información para que ustedes puedan ver y analizar un poquito. Bien, dentro de esto, yo que tengo acá anotado, a ver, entrada de pallet, 600 toneladas, ¿no? Que es lo que tengo que almacenar, dividido 0,8 toneladas por pallet, me da que tengo que ubicar 750 pallets adentro de la cámara. ¿Bien? Distribución propuesta. Bueno, voy, analizo, primero ¿qué hago? Estudio un poco
Dame un cachito. Estudie un poquito el material que le damos. Por ejemplo, qué sé yo, autoelevadores, tengo un PDF, puse un autoelevador común, ¿no? Me da detalles, potencia del autoelevador, cuánto levanta con la uña, qué necesita de radio de giro para doblar, ¿no? Dentro de la cámara, la maniobrabilidad que necesita el autoelevador, la potencia consumida, ideas. Bins de madera, algo de datos, de bins, pallets, estos son bins, ¿no? Los otros son pallets. Miren, acá tienen el paquetizado de lo que iría dentro de la cámara. Ven el pallet de madera y las cajas, cada una de estas pesa 20 kilos. O sea, la torta esta terminada tiene 1,20 m por 1 metro por casi 1,60 m. ¿Bien? ¿Cómo son los pallets? Vienen para determinados pesos, ¿no? No es lo mismo soportar un pallet de 1.200 kilos que el otro 700, viene más endeble, en fin, algunas cuestiones. Rack penetrables. Bueno, acá le pusimos un PDF de Mecalux. Es el fabricante más importante de Argentina en estructuras de rack penetrables. Ahí yo busco información de todo. ¿Cómo puede ser el rack? Ahí yo saco, ven la fotito esta, la saqué de ahí. Bueno, ahí yo saco, por ejemplo, para determinados pesos, cuál es la medida entre columna y columna que necesito en las estanterías. Bien, de ahí yo determiné que de centro a centro tengo 1,5 m. O sea que cada posición, esto, ¿ven? ¿Ven cómo es? Cada columna de centro a centro tiene 1,5 m. 1,20 m tiene el pallet. Ahí entra el autoelevador. Lo sube hasta ahí, va colocando, llena todo el piso superior, después puede seguir con el inferior. Y después puede seguir con el inferior, y después puede seguir con el planta baja. ¿Bien? Yo, por ejemplo, no puedo llenar todo el nivel de piso, llenarlo, y después no puedo entrar con autoelevador, no puedo poner nada arriba, ¿se entiende? Bueno, o sea, tengo información para todo eso. Entonces, entrada de pallet, distribución propuesta. Hago una distribución propuesta de 16 columnas de rack por 6 de profundidad por 4 posiciones de altura. Eso me da 768 posiciones. Estoy por arriba de mi necesidad. Bien, entonces yo puedo hacer una distribución de 16 por 6 por 4 posiciones de altura. Distancia horizontal entre posiciones, 1,5 m. ¿Qué es 1,5 m? Esto, de columna a columna. De esas tengo 16. ¿No? En dos sectores, o sea, tendré 16 por un lado, 16 por el otro. Distancia vertical entre posiciones, entre apoyo y apoyo, ¿lo ven? Sí, sí. Bueno, si el pallet terminado tiene 1,55 m, el fabricante me sugiere 1,80 m entre apoyo y apoyo, ¿no? La distancia horizontal. Ancho de pasillo para autoelevador, determino que necesito 4 metros para que el autoelevador entre, pegue la vuelta para un lado y para el otro. Maniobrabilidad. Por ende, largo de la cámara me quedan 16 posiciones por 1,5 m entre centro y centro, me da 24 metros. Adopto 25 metros de longitud de la cámara. Ancho de cámara, 6 posiciones de profundidad, el pallet necesita 1 metro, así que tengo 6 por 1 por 2, que son un lado y el otro, más 4 metros del pasillo. 16 metros de ancho de la cámara. Adopto casi 17. Y la altura de la cámara, 4 posiciones, por 1,80 m cada una, me daría la altura de la estructura, de toda la estructura metálica, más 1,5 m de luz, que yo lo uso para colocar los equipos de frío que van a ir dentro de la cámara. Me da 8,70 m de altura. Con todo eso, ¿qué hago? Diseño mi cámara. ¿La ven?
¿Qué Sí. tiene? Profe, 16 discúlpame. posiciones. Decime. Ese, ese diseño, tipo el pasillo que esté ahí, lo decidiste vos, pero podrías haberlo puesto, es solo para mostrar. Sí, cada distribución a veces tiene una ubicación, una distribución más lógica o más apta para que tenga buen tránsito la cámara, por ejemplo, pero lo determiné yo eso. Bien, Yo, por ejemplo, no pondría 12 posiciones de profundidad porque sería demasiado, y un pasillo solo acá, de entrada, ¿me entendés? Digo todo para acá, porque serían demasiadas posiciones de profundidad. joya. Bien, entonces, yo acá que tengo mis 16 metros de ancho, mis 25, qué sé yo, ¿cuánto era? 25 metros de largo, ¿bien? Y las 16 posiciones por 6 de profundidad por 4 de altura. Y la hice espejo, con un pasillo al medio. Y acá está el autoelevador con los 4 metros libres para que el autoelevador pueda maniobrar para la izquierda o para la derecha. Y una antecámara colocada acá delante de la puerta de la cámara. Y esto normalmente, la antecámara está climatizado. ¿Hay algún equipito para qué? Para que aquí la antecámara tenga, viste, si acá fuera hay 25 grados en el interior de la planta, y acá a veces se climatiza a 10 grados centígrados. Eso me favorece la infiltración, ¿verdad? Que no sufra tanto. Y esto, de costadito, visto de altura, como sería, en un corte acá por el pasillo. Y acá, tránsito. Entra el autoelevador por acá, puede venir de producción y acá puede salir para salida o... Ay, fue el nombrecito. Para expedición, ¿verdad? Donde se cargan los camiones y se van, y acá viene del lado del interior de la planta. Capaz que esto da al exterior, esta pared, y esta pared da al exterior. Eso lo imagino, lo supongo yo, bueno, o sale de un diseño. ¿Se entiende el esquema de cómo dimensionamos la planta, por ejemplo? La cámara. Sí, sí. Obviamente, merece experiencia, pero te quiero decir, no es tan complicado. ¿Y ahí yo qué hago? Bueno, vamos con el tema de paneles. Selección de paneles frigoríficos a utilizar. Un ratito y terminamos, ¿eh? Bueno, material de aislación propuesto. Poliestireno expandido en panel con chapa prepintada, blanca pegadas a ambos lados. ¿Por qué? Porque se me cantó usar esto. Macanudo. Conductividad térmica del poliestireno expandido. Macanudo. Flujo de calor de diseño. 7 watts por metro cuadrado. Velocidad del aire interior-exterior de las paredes. 2 y 4 metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Si alguna cosa no se entiende, por favor, me interrumpen. ¿Está bien? ¿Con eso qué hago? Bueno, veo y le echo mano al cálculo de los convectivos en función de la fórmula de Hungers. ¿La recuerdan? Medía con esto. Convectivo interior y convectivo exterior. Y ya, con esto, y con la temperatura exterior, que eran 25, que había supuesto yo, aunque acá puedo tener 10, aunque acá puedo tener en esta parte de la planta interior 20, pero yo puse afuera 25 y 25. Tomo el peor de los casos. ¿Bien? Con ese delta T, flujo de calor y los convectivos, calculo el espesor que requiero para la panelería de mi planta. Y me da 23 centímetros. Panel seleccionado, poliestireno expandido, chapa prepintada, 230 milímetros de espesor. Tendré que ver si hay algún fabricante que me da esto, ¿verdad? Es una buena aislación. Normalmente el poliestireno expandido, hoy en la calle, nadie te pone más de 20 centímetros. Nadie. ¿Por qué? ¿Va a andar mal la cámara? No. Pero le ponemos 20, le ponemos 20. Ahora yo por ahí quiero
Antiguamente esto era 25 centímetros. Las camadas eran buenas. Bueno, otra época. Hoy ya no. Determiné el espesor de aislación. ¿Está claro? Sí, sí. Y fíjate que lo otro, más o menos, lo manejé. Las dimensiones, la altura, las razones, bla, bla, bla. Necesito de data de información y leer un poquitito de algunas cosas, ¿verdad? Bien. Ahora, vamos con el balance térmico. Un ratito, chicos, y ya terminamos, ¿eh? Vamos con el balance térmico. Che, para esto, ¿qué equipo de frío, de qué potencia frigorífica tendré necesidad de trabajar? Bueno, vamos a hacer una estimación, entonces. Material de la aislación, ya lo habíamos dicho, poliestireno expandido, 230 milímetros de espesor. Entrada diaria de mercadería. Esto me lo determina un poquito el cliente, el propietario, en función de qué, de la capacidad de congelamiento que tenga la planta. El tipo me dice, yo puedo congelar 70 toneladas por día de pescado. Bueno, es una posibilidad de que yo tenga que almacenar 60 toneladas de pescado por día, porque es la capacidad de producción que tiene la planta. Bien, esos 60.000 kilos de pescado congelado equivale a 75 pallets de madera. Cada pallet era 800 kilos, ¿verdad? Me da 75 kilos de entrada diaria. Temperatura inicial del producto ya viene congelado, pero no voy a suponer que viene todo perfecto. No, pongo condiciones en donde pueda tener algún problema o no venga todo perfecto. Y digo que el producto va a entrar a menos 20. Pero quiero, como temperatura final del producto, 10 grados menos, menos 30 grados centígrados. Bien, tiempo de iluminación, 24 horas, que son 86.400 segundos. Autoelevadores trabajando, trabaja uno solo, de potencia total 10 kilowatts, la potencia del autoelevador, y trabaja promedio 10 horas, no sé si está 10 horas adentro de la cámara, yo supongo que está 10 horas adentro de la cámara, 36.000 segundos. ¿Bien? Puerta 1.25 por 1.25. Y esto, tiempo de entrada en régimen del producto, o sea, es el tiempo de enfriamiento que yo quiero calcular, voy a estimar que lo voy a hacer en 8 horas. ¿Bien? O sea, 28.800 segundos. ¿Se entendió los datos y las condiciones de diseño? Sí, sí, muy Estás claro. sobreestimando un poco igual, ¿no? Porque estás considerando que entra las 60 toneladas juntas, no a lo largo del día. Sí, pero yo lo que voy a hacer es un promedio. Vas a ver. ¿Sí? Bueno, voy por parte. Pérdidas de aislación. ¿Qué hago directamente? ¿Cuántos cuadrados tengo de panel? No me complico. Por las pérdidas de diseño. Tengo 1.353 metros cuadrados, 4 paredes, piso y techo, por 7 watts por metro cuadrado. ¿Qué me da? 9,45 kilowatts. ¿Bien? ¿Se entiende? Participen, díganme en cosas. Bueno, no sean insultos, díganme lo que quieran. Esto es calor infiltrado por la panelería. Producto. ¿Qué voy a hacer con el producto? Bueno, únicamente le voy a bajar la temperatura a un producto congelado. Por lo tanto, yo tengo la masa por el calor específico después del punto de congelamiento por la diferencia de temperatura, dividido el tiempo de enfriamiento. 60.000 kilos por el calor específico del pescado congelado ya. Esto es calor específico. Ahí me falta por grado centígrado, kilojoules por grado centígrado por kilogramo, por 10 grados centígrados de delta T, ¿ok? Dividido el tiempo de enfriamiento.
Esto me da el calor, dividido tiempo, me da la potencia. ¿Qué me da? 37,5 kilowatts. ¿Bien? ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Che, ¿el pescado viene solo? No, papá, viene envuelto en una caja de cartón y viene con pallets. Ah, bueno, eso también lo tengo que enfriar, ¿no? Obvio, si viene de afuera. Macanudo, agarro los pallets. El Q que le tengo que sacar a los pallets. La cantidad de pallets que van a ingresar por el peso del pallet. El pallet es de madera, por el calor específico de la madera, por el delta T del pallet, dividido el tiempo de enfriamiento. ¿Cuántos pallets entran por día? Entran 75. ¿Cuánto pesa cada pallet? Más o menos 30 kilos. Calor específico de la madera. Delta T de la madera. Mira, estoy suponiendo que el pallet entra a 20 grados centígrados, más o menos. No a la temperatura de la mercadería congelada, sino el pallet estaba afuera, ¿no? Digo, 20 grados centígrados. Tiene que llegar a menos 30, 50 grados de delta T. Dividido tiempo de enfriamiento. Eso que me da 9,5 kilowatts. Che, las cajas de cartón, dale. ¿Cuántas cajas de cartón entran? La cantidad de cajas de cartón por el peso de la cajita del cartón, por el calor específico del cartón, por el delta T del cartón. Dividido tiempo de enfriamiento. 75 pallets por 20 cajas de cartón por cada pallet, por 300 gramos que pesa cada cajita de cartón, por el calor específico del cartón, por su delta T, de 20 a menos 30, dividido tiempo de enfriamiento. ¿Cuánto me da? 1,5 kilowatts. Te das cuenta que esto no me está moviendo el amperímetro para nada. No me voy a calentar en ver cuánto pesa la cajita de cartón, si 200 gramos o 253 gramos. Ni me molesto, porque no viene por acá el tema. ¿Comprenden? Sí. Bien. Carga interna. Bien, ¿qué tengo? Iluminación, macanudo. Superficie iluminada es la superficie de la cámara, potencia de iluminación por metro cuadrado, por tiempo de iluminación, eso me da calor, dividido tiempo de enfriamiento, me vuelve a dar potencia. ¿Qué tengo? 420 metros cuadrados de superficie de planta, por 3 watts por metro cuadrado de iluminación, por tiempo de iluminación, 24 horas, 86.400 segundos. Esto me da calor, dividido tiempo de enfriamiento, me da potencia. 3,78 kilowatts, estimo, de carga de calor por iluminación. Bien, el autoelevador, macanudo, ¿me va a generar calor? Obvio. Cantidad de autoelevadores por la potencia del autoelevador, ¿sí? Esto me da potencia. Por tiempo de trabajo dentro de la cámara, me da calor. Dividido tiempo de enfriamiento, me vuelve a dar potencia. A ver, el autoelevador está en tránsito, consume 2 kilowatts para moverse. Lo tengo que levantar con carga máxima y ahí capaz que me consume los 10 kilowatts totales, pero no está todo el tiempo consumiendo 10 kilowatts de potencia el autoelevador. Pero yo no me puedo volver loco pensando cuándo sí, cuándo no. ¿Cuánto tiempo está adentro? Y supongo 10 horas. Y las 10 horas está consumiendo potencia máxima. Buenas noches, hasta luego. Cantidad, un autoelevador. Potencia, 10 kilowatts. Tiempo de funcionamiento eran 10 horas. 36.600 segundos. Esto me da potencia. Perdón, calor. Ese calor que ingresó durante 24 10 horas, lo voy a enfriar en 8 horas. 28.800 segundos. ¿Cuál es el promedio de potencia que me está generando esto? 12,5 kilowatts. Macanudo. Personas,
Uno solo, el que maneja el autoelevador. Cantidad de personas, potencia generada de calor, por tiempo de trabajo me da calor, dividido tiempo de enfriamiento me vuelve a dar potencia. Una persona, 390 watts, nada. Por 36.000 segundos me da calor, dividido tiempo de enfriamiento me da potencia. ¿Qué me da? Nada. O sea, obviamente, esto ni me calienta estar sumándolo. Nada, cero. No mueve el amperímetro. Bien. Carga de infiltración, renovación por aire. Utilizo la ecuación que yo les comenté antes. ¿Ven? O sea, volumen interior de la cámara, 3.480 metros cúbicos. En función de eso, salgo cuántas renovaciones por aire va a tener. Más o menos 1,8 renovaciones por día, cada 24 horas de la cámara. Por 0,5, ¿por qué? Este 0,5 se ve afectado porque yo trabajo con una antecámara y es lo que me sugieren. A esas renovaciones, afectarlas si tenés una antecámara al 50%. Es lo que hice yo ahí. Bien, por el promedio de las densidades del aire de la antecámara y el aire dentro de la cámara, dividido 2. Por la diferencia de entalpía del aire que está en la antecámara con respecto al aire que está en el interior de la cámara. Todo esto me da calor. Dividido tiempo de enfriamiento, que es lo que yo estoy considerando, me da potencia. 7,95 kilowatts. Bien. Ahora, tendría que venir la carga del equipo. Como yo no sé, ¿qué voy a hacer? Hago la sumatoria de todo lo que vengo arrastrando hasta el momento. Me da 82,3 kilowatts. Y en función de la data que me dieron en la teoría, es una cámara de mantenimiento de producto congelado, ¿sí? Me dice que la carga del equipo puede llegar a ser un 20% de baja temperatura. Si fuese de fresco, 10%. Bueno, yo considero, supongo, tanteo, tiro un escopetazo, mando un gomerazo, digo 20%. Estoy suponiendo. Bien, pero con buen criterio. Entonces, ¿qué hago? A la sumatoria que vengo llevando hasta el momento, digo que la carga del equipo es un 20% de eso. 16,5 kilowatts. ¿Bien? Ok. Y finalmente, en función de lo que va a ser la cámara, que es una cámara de mantenimiento de congelado, en función de eso que se llamaba, por ahora tómenmelo así, es lo único que queda muy en el aire, relación de calor sensible, me dice que esa cámara, trabajando en condiciones de mantenimiento de congelado, debido a ese efecto de condensación de vapor de agua que puede tener, sería razonable que se afecte por un factor del orden de 5 o 6%. Este factor de SHR. Ahí nosotros les vamos a dar una mano a ustedes cuando hagan balances térmicos para consultarlos y charlar. En definitiva, ese calor total o balance térmico me estaría dando, ¿sí? La sumatoria de todo lo anterior, que viene a ser 99 kilowatts, por este 6% más, debido a ese factor de relación de calor sensible, y un 10% más como factor de seguridad. Todo esto, en definitiva, me da en el orden de 115 kilowatts. Eso sería lo que yo esperaría como una potencia frigorífica a colocar para esta cámara de mantenimiento de producto congelado, como máximo. ¿Bien? ¿Me siguieron un poquito? Sí, ¿Eh?
Bueno, Sí, sí, creo que se entendió. y así, más o menos, uno elabora cuál es la necesidad, pero analizando qué es lo que quiero hacer, obviamente. ¿Sí? Viene de la mano de eso. Uno cuando trabaja en esto ya tiene mucha experiencia y esto lo hace en forma muy, muy sencilla. Pero la idea es esta que estamos conversando y estamos charlando. Encararlo de esa manera. ¿Qué querés hacer? Vos decime lo que querés hacer. Yo soy quien lo resuelve. Soy el que conozco. Sé lo que tengo que ponderar, valorar, ¿sí? En cuestión del balance térmico. Obviamente, uno no hace cosas extrañas, ¿no? Ni muy, muy diferente. Todo esto ya está muy mellado, muy estudiado. Entonces, aparece también lo que denominamos, lo que hacen personas con mucha experiencia, porque hicieron tortas de balance térmico y para hacer lo mismo siempre más o menos le da lo mismo, aparece el tema que son los números índices, ¿sí? Que te dan una idea, yo le digo receta farmacéutica, ¿sí? Que te da una idea, un orden de cómo podría estar la potencia frigorífica que necesitas en función del tamaño de la cámara que vos tenés para hacer determinadas cosas. ¿Me comprenden? Por ejemplo, para cámaras de almacenamiento de congelado, esto que yo estoy haciendo ahora como ejemplo, ¿sí? Más o menos los balances te dan entre 8 a 30 watts por metro cúbico de volumen de cámara. Te dará un valor más bajo para cámaras mucho más grandotas de volumen interno y valores más altos para cámaras más chiquititas. ¿Qué quiero decir? No es lo mismo una cámara de 4x4 para mantenimiento de congelado que una que tenga 50 metros por 25 por 10 metros de altura. ¿Entienden? Porque a la cámara más chica va a tener muchas más pérdidas. No por el tema básicamente de eh, pérdidas por la panelería, sino que al ser más chiquita está mucho más expuesta a la infiltración de aire, ¿viste? Puerta que se abre, puerta que se cierra, son cámaras chiquitas, sufre mucho más eso. En cambio, gran cámara, esa relación de puerta a volumen interno es mucho menor, ¿sí? Y normalmente estos valores se mueven entre un mínimo y un máximo. ¿Que quién lo maneja bien? La gente con experiencia. Si es una cámara de fresco, ¿sí? La de la verdulería, bueno, valores típicos entre 35 a 70 watts por metro cúbico de volumen interno. Si es un muelle de carga, una expedición, estos valores. Si es una sala de procesado, de climatización, esos valores, más o menos, ¿sí? En función de los tamaños de las cámaras. Fíjate que una camarita puede ser chiquitita, puede ser gigante. Para que tengas una idea, la cámara de McCain, de mantenimiento de producto congelado, tiene 120 metros de largo, 20 metros de ancho y 35 metros de altura. Esa cámara, la potencia frigorífica que tiene, instalada en equipos de frío y todo eso, ronda los 10 watts por metro cúbico. Bien, pero esta que yo estoy calculando, más bien está más cerca de esto, de entre 25 y 30. Te hago ¿Se una entendió? pregunta. Por favor. Cuando vos hablas del volumen de la cámara, ¿estás considerando también el volumen de la No, antecámara? no, No, largo, ancho y altura. bien. Y a vos habías puesto un factor asociado a la antecámara. En caso de que no esté directamente ese factor, ¿no lo considerás y tenés que No, considerar algún otro factor? eso que yo puse, ¿ves? Está acá. Eso fue lo que hice yo. ¿Me seguís? Sí, Si no lo tuviera y tuviera acá el interior de la cámara, de la nave, perdón, ese 50% se lo saco. Y acá tendría como entrada de infiltración la temperatura supuesta de la nave. Ponele 20 grados centígrados, 80% de humedad relativa. Esta bien. puerta no va a dar al exterior, a la calle.
Bien, era esa la pregunta. Si uno siguiera el formato de un frigorífico, por ejemplo, quizás acá, ¿ves? Hay otra puerta. Y acá está el dock de carga, o sea, donde se ponen de cola todos los camiones para cargar. Entonces Sí. vos salís de la cámara con autoelevador, te vas acá, una antecámara, y tenés el dock de carga, y acá tenés los muelles de carga de los camiones que se ponen de culata para cargarlos todos. Por ejemplo, ¿no? Bien. Una Bueno, consulta. te escucho. Cuando calculaste el espesor de los paneles te daba 23 centímetros, pero Sí. lo comercial dijimos que eran 18 centímetros a 20 No, centímetros. hay de todas medidas. Ah, bien, bien. Mira, acá vos tenés en los anexos paneles de diferentes marcas, ¿sí? Y materiales. No es común tanto, mira, este por ejemplo, ves, tiene, no sé si se alcanza a ver, tiene de 200 y de 250. Ah, bien, 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 perfecto. Ahí yo puedo decir, elijo 200 o 250. Por ahí me voy a 200, ¿viste? Porque tampoco es la muerte. Otro fabricante por ahí no tiene esa medida de espesor, qué sé yo. Este fabrica hasta 150 acá. A ver. Mirá, 225 hace este. Pero este es español. ¿Ves? Tiene de 200 y de 225. Depende del fabricante. Para el TP este también hay que hacer el diseño del vacío sanitario, como vamos a tener una cámara No, este. no te enrosques. No, no. Es simplemente informativo. Es simplemente informativo. Y espérate, si la saco rápido les muestro y si no, no. Ay, ay. A ver si les muestro cámaras, pisos de eso. A ver si engancho me acuerdo. Esto tendría que estar por acá. Si la encuentro rápido, por ahí les muestro ahí algo que tengo que ubicar. Acá no lo tengo, para mí tenía que estar acá esto. Acá no lo tengo, será el 2016. 2017 no puede ser. Nada, estaba buscando, que las tengo, pero bueno, ahora estoy ubicando a ver si tengo alguna. Voy a ir a una más fácil que me acuerde. No se me aburran, denme un segundo. ¿Dónde las tenía? El tema es que las tendría que tener preparadas las fotos. Param, 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 param. Bueno, ¿ven ahí? ¿Ven? Bueno, acá se está construyendo un túnel de congelado que tiene estas dimensiones de planta, pero ¿ven el pozo que hay? ¿Por qué? Porque obviamente es de baja temperatura. Estos recortes es para poner las puertas, después los marcos,
y esto tiene una determinada altura. Acá creo, si la memoria no me falla, ya abajo está la aislación, perdón, el ladrillo hueco, ¿sí? Está el ladrillo hueco y una capa de cemento para nivelación, para que quede todo parejito, porque después acá arriba viene la aislación. Ven, acá hay un canal y allá hay otro canal. Esto es para sacar los caños esos de ventilación, porque acá hay un colector y acá hay otro colector, con lo cual los ladrillos huecos están todos apilados mirando para allá, hacia, en esta dirección, en este sentido. Quería buscar uno donde se vieran los ladrillos. ¿Ven? Acá abajo de esta carpeta de cemento está toda la fila de ladrillos huecos. Ahí están armando, seguimos en pozo, ahí están armando los paneles, ¿sí? Las paredes y techo. Estos son los marcos de las puertas. Ven que está, este panel va abajo, o sea, está bajo nivel de piso. Este es el piso de la planta. Ahí están armando todo, ven el bajo nivel. O sea, el panel va hasta abajo, porque después acá se pone la aislación todo en el piso y después se hace el contrapiso. Acá ya se puso la aislación, se hizo el contrapiso y está todo al mismo nivel. La parte interna y la parte externa de la planta, pero acá abajo está todo el piso sanitario ya hecho. Esto es el contorno, que después se vuelve a rellenar con material, se excavó para poder instalar todo. Bueno, después le voy a buscar una buena donde se ve todo, los ladrillos a la vista, que no lo tengo ahora. ¿Bien? Bien, señores.